Bueno, la historia de la cannabis es bastante antigua. Ya hay antecedentes que muestran de que la humanidad conoce los efectos de esta planta desde hace más de 5.000 años, ya que se han encontrado, digamos, varias evidencias de su uso en distintas culturas, principalmente orientales, las más antiguas. Ya, en varias culturas se han encontrado evidencias de su uso. Ah, la cannabis contiene varios compuestos con efectos psicoactivos y que en su conjunto a estas sustancias se le conocen como cannabinoides. Aquí pueden ustedes observar, acá hay una representación de la planta. Hay planta tanto macho como hembra. La planta macho tiene que tienen flores, que tienen polen, y la hembra tiene esta especie de inflorescencia que es fecundada por este polen de la planta macho. ¿Ya? Perdón. Las flores, en el caso de las hembras, se conocen también como cogollos, son una inflorescencia que contienen la mayor cantidad de resina, que contienen la mayor cantidad de principios activos. ¿Ya? Eh, ¿Qué compuestos activos encontramos en la planta del cannabis? Muchos, ¿ya? Pero los más importantes son el delta 9 tetrahidrocannabinol, ¿ya? El delta 9 THC, que es el más potente. Luego tenemos el cannabidiol, que tiene también un porcentaje importante, ¿ya? Planta, y está el delta 9 delta 8 THC, que tiene un efecto menor. Esos son los dos más importantes. Delta 9 THC y el cannabidiol, o también conocido como CBD. Eh, de del THC, ¿ya? Las mayores concentraciones de la planta las encontramos en, digamos, en las flores. Pueden ver acá que las partes como el tallo o las hojas tienen un bajo porcentaje, mientras que las flores o bollos, su inflorescencia, tienen el mayor porcentaje. Acá están, es una inflorescencia y tienen la mayor cantidad de THC. Y acá en la figura se puede observar que en algunas partes, en algunos países se extrae la resina, ¿ya? Se concentra en el llamado hachís. Una sustancia fumable y esta contiene, digamos, una cantidad mucho más importante de hachís. ¿Ya? También se puede tener aceite y aumentando la concentración de THC en estas, digamos, preparaciones que aumentan su potencia. Eh, Acá podemos observar, son datos del año 2010, del consumo de cannabis en el mundo, donde podemos observar que en países, por ejemplo, como Estados Unidos, Europa, algunos países, Australia, aproximadamente más de un 18% de la población es usuaria de cannabis. En Chile tenemos niveles altos también de consumo, y entre un 6 y un 8% de la población, según esta estimación, son consumidores de cannabis, ¿ya? En comparación con otros países de Latinoamérica donde se ve que es menos. ¿Cómo se consume? ¿Ya? El delta 9 THC, que contiene el cannabis, se puede consumir ya sea por vía inhalatoria, fumado, ¿ya? O por vía oral. También hay preparaciones, ¿ya? Que se ingiere ya como aderezo, por ejemplo, el preparado rico en grasa, extractos con aceite, margarinas, ¿ya? O también preparaciones especialmente en forma de pan o queques también que contienen cannabis. Sin embargo, las vías, tanto la vía inhalatoria como la vía oral, tienen importantes diferencias farmacocinéticas. La vía inhalatoria, por ejemplo, fumada, ¿ya? La vía inhalatoria tiene una absorción que es variable, ¿ya? Pero lo importante acá es que la máxima concentración se logra entre 1 y 7 minutos después de la administración por vía inhalatoria. Y la duración del efecto es de 60 más o menos a 90 minutos. Perfecto.
tiene una rápida distribución y tiene una buena afinidad por los depósitos adiposos. La metabolización del delta 9-THC, ya aproximadamente un 80-90% es hidroxilado, son reacciones de fase 1 o carboxilado. La eliminación principalmente de estos metabolitos del THC a través de plasma orina, ¿ya? A través de la orina, ¿ya? Y un 70% también de los metabolitos se puede excretar por la bilis, ¿ya? Y deposición. El 30% por vía, bueno, perdón. En cuanto a la vía oral, ¿ya? La absorción es lenta y variable, los efectos son mucho más tardíos, de 1 a 3 horas, la concentración es máxima, pero los efectos también son más prolongados. Tiene un efecto primer paso, ¿ya? Y la metabolización es similar, ¿ya? A lo que se indica por la vía inhalatoria. Y aquí pueden ver ustedes las principales diferencias, acá, como tenemos aquí nosotros por vía inhalatoria, los niveles de delta 9-THC se alcanzan rápidamente en orden de minutos, grandes concentraciones, mientras que por vía oral la concentración toma mucho más tiempo, en horas, se fijan, las concentraciones van digamos, de delta 9-THC, toman varias horas de conseguir un máximo. Entonces, claramente los efectos son mucho más intensos y más rápidos por vía inhalatoria que por vía oral. La farmacodinámica, ¿dónde actúan los cannabinoides? Ya se unen a receptores específicos ubicados en la membrana celular, que son los receptores de cannabinoides. Y ahí me voy a referir más específicamente a este tipo de receptores. Acá está. Entonces, tenemos dos tipos de receptores de cannabinoides, uno llamado CB1 y dos CB2. CB1 principalmente en una distribución neuronal, mientras que el CB2 está principalmente en el sistema inmune, ¿ya? Y los efectos, digamos, psicoactivos están dados por la estimulación de los receptores CB1. Los receptores CB1 son receptores presinápticos, ya que están en la neurona presináptica y que están asociados a una proteína G inhibitoria. La activación, ¿ya?, de los receptores de CB1 provoca una disminución de la excitabilidad neuronal por la inhibición de los canales de calcio de su apertura y por la apertura de canales de potasio, lo cual inhibe ya a la neurona, provocando también una menor liberación de la vesícula de almacenamiento. Aquí pueden ustedes, ya vimos esto en la clase pasada de anticonvulsivantes, pero vamos a repetir cómo actúan los endocannabinoides. Ya son sustancias endógenas, por ejemplo la anandamida, son endocannabinoides importantes. ¿Cómo actúan estos endocannabinoides? ¿Ya? Estos son sustancias que actúan como un feedback negativo, son reguladores de la transmisión sináptica. Acá tenemos una neurona que se activa, libera neurotransmisor, y la neurona postsináptica, al recibir el neurotransmisor, es capaz de sintetizar endocannabinoides que van a actuar en la neurona presináptica, inhibiendo su posterior activación, ¿no? De alguna forma actúan como un feedback negativo sobre la propia activación de la fibra, digamos, presináptica. En el caso ya de los sustancias exógenas, ¿ya?, de los cannabinoides exógenos como el THC, THC es capaz de unirse a estos receptores presinápticos CB1, ya que están acá, e inhibir la liberación de GABA, principalmente en esta neurona GABA. Al inhibir esta neurona GABA, se disminuye la liberación de este neurotransmisor de GABA, por lo tanto, la neurona dopaminérgica va a estar sujeta a un menor control negativo de GABA, con lo cual se va a desinhibir y va a aumentar la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, que es lo que se observa después de la administración de delta 9-THC en animales. Se observa un gran aumento en los niveles de dopamina en el núcleo. Y eso explicaría, digamos, las acciones adictivas de los cannabinoides o del cannabis. Efectos, principalmente el consumo, efectos, digamos, agudos, se describe euforia, desinhibición, locuacidad, risa espontánea, aumento de la percepción sensorial, también tenemos taquicardia, ya acá no está, pero hay taquicardia y relajación, ¿ya?
Y a largo plazo se observan alteraciones de la percepción temporal, disminución de secreciones y de la presión intraocular. Se han asociado también con el mismo tema del consumo, ¿ya? Del consumo de la combustión. Cáncer a laringe de pulmón se ha relacionado a taquicardia, ya es un efecto propio del cannabis. Broncodilatación en algunos pacientes susceptibles hay, digamos, hay reactivación de brotes psicóticos de paranoia, confusión, problemas endocrinos, etc., ya a largo plazo. Sin embargo, también se han descrito algunos efectos terapéuticos para los compuestos presentes en el cannabis, THC, cannabidiol, por ejemplo, efectos broncodilatadores, efecto antiemético, especialmente útil en pacientes, digamos, que están en tratamiento con fármacos para el cáncer, que provocan importantes efectos, digamos, vómitos. Estimulación del apetito, que es un efecto propio del cannabis, especialmente útil en pacientes que sufren anorexia o son tratados con estas drogas que provocan, digamos, náuseas. Efectos analgésicos, ¿ya? Efectos anticonvulsivantes también han sido descritos. eh, Efectos importantes, por ejemplo, para enfermedades que tienen que ver con debilidad muscular o ataxia, por ejemplo, esclerosis múltiple, por ejemplo, fibromialgia, ya también se han descrito efectos, digamos, positivos del cannabis. Y también, por ejemplo, disminución de la presión intraocular, en el caso de glaucoma, también se han asociado efectos positivos de esta sustancia. En cuanto a embarazo, se ha relacionado el consumo de cannabis con aborto, partos prematuros, muerte fetal y retardamiento del crecimiento intrauterino, ¿ya? Y con alteraciones propias, digamos, de postnatal, ¿ya? Por ejemplo, bajo peso o desnutrición. Por lo tanto, el consumo de cannabis durante el embarazo debe evitarse. Durante la lactancia, la cannabis tiene una liposolubilidad que es capaz de pasar a la leche materna, por lo cual puede causar, se ha relacionado su uso con algunos déficits en los recién nacidos o en bebés lactantes. Por lo tanto, también debería evitarse su consumo en este periodo. Finalmente, indicar de que no existen terapias, digamos, aún probadas para el tratamiento de la dependencia cannabis y se ha propuesto el uso de algunos agonistas cannabinoides, por ejemplo, como cannabidiol con menor potencia psicoactiva, ya por vía oral y con una acción prolongada para tratar la dependencia y abstinencia a estos. Bien, acá les dejo alguna bibliografía con respecto a estos temas, ¿ya? Por si quieren profundizar, pueden consultar el capítulo muy interesante, el capítulo 24 de, perdón, no, este no, el capítulo 24 de, perdón, no, de este, que es el Goodman y Gilman, donde hacen una muy buena descripción de estos efectos y pueden profundizar estos temas y otros unos papers relacionados con el alcoholismo que hemos realizado en nuestro laboratorio. No sé si habrá alguna pregunta, ¿ya? Queda abierto. Si desean, me pueden hacer preguntas a través del correo, ¿ya? Y eso. Así que le agradezco la atención y espero que disfruten. Ahora parece que tenemos una pregunta. Ok, no, todo bien. Ok, bueno, muchas gracias, muy bien, y nos estamos viendo el próximo martes con la clase, me parece, no, el próximo martes parece que tenemos una semana de suspensión, ya luego retomamos, me parece, con análisis. Bien, muchas gracias y muy bien.